Las personas están diciendo, y escucho personas decir, ¿qué estará pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? El mundo está mal. ¿Qué pasará? ¿Sabe algo? Nosotros, los cristianos, los que tenemos una Biblia y la leemos, sí sabemos qué está pasando. Estamos viviendo tiempo de dolores, principio de dolores. Jesús viene pronto y su iglesia se irá con él. Entonces, cuando no nos vea, cuando ya no aparezcamos por ningún lado y las iglesias están vacías, no fueron los extraterrestres, fue Jesús. Amén. Qué bueno estar conectado con ustedes hoy, qué bueno predicar el Evangelio. Vamos a estudiar un poquito, a predicar un poquito la palabra del Señor. Quiero recordar algo en algún área importante, sacar un poquitico de filo. Vaya por favor conmigo a Mateo capítulo 16, verso 1. Mateo 16, verso 1. Quiero que note algo acá. El Señor Jesucristo se ve molesto en la Biblia no más de 3 o 4 veces. Y digo 4 tal vez porque me falte alguna, pero creo que Jesús solamente se ve molesto en la Biblia 3 veces. Y esta es una. Y quiero que lo veamos porque no para poner temor o no para mostrar a Jesús bravo, sino quiero que note la razón del por qué el Señor estaba molesto acá. ¿Está ahí conmigo? Dice, cierto día, los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Mira, acá hay 2 grupos de enemigos del Señor: los fariseos y los saduceos. Los fariseos y los saduceos eran como, no sé, como liberales y conservadores, o como derecha e izquierda, o como republicanos y demócratas, que no se quieren entre ellos, pero se unieron para pelear con el Señor. Se unían en ocasiones para enfrentar a Jesús. Y como siempre, quieren hacerlo quedar mal para que Jesús pierda seguidores. Quieren sacarle a la luz los errores de Jesús para que pierda adeptos o para desestimarlo o desvirtuarlo delante de toda la gente que lo seguía. Y aquí le están poniendo que haga una señal para que crean en él. No sé, como si le estuvieran diciendo, muéstrame tus credenciales. Pero, ¿cuáles eran las credenciales de un hombre de Dios? Que Dios estuviera con él. Entonces le están pidiendo que haga un milagro como si fuera un mago o alguien que hace trucos. Entonces le están diciendo, haga un milagro, a ver, haga algo. Y le creemos. Y eso es bastante molesto para el Señor. No es lo que voy a enseñar, pero da origen a lo que viene en el verso 2. Dice, respondiendo, Jesús les dice, ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo, por la noche, vuelvo a leer el dicho, si el cielo está rojo, por la noche, mañana habrá buen clima. Y si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Esto es un dicho, es folclore de los judíos, pero es folclore basado en algo que ellos pueden percibir. ¿Qué pueden percibir? Que si el atardecer es rojo, el siguiente día será bueno. Y si el amanecer de ese día es rojo, todo el clima de ese día estará malo. Y parece ser que era una constante en Israel y el dicho era cierto. O sea, el dicho coincidía. Precisamente, el dicho era real. Entonces el Señor Jesucristo toma este dicho para decir algo acá. Dice, ¿saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos? ¿Qué quiere decir esto? Que el dicho era real, o sea que evidentemente cuando el atardecer era rojo, al otro día iba a ser un buen sol, y evidentemente cuando el amanecer era rojo, todo el día estaría lluvioso. Y entonces le dice a los fariseos y a los saduceos que cómo es que entienden eso, cómo es que logran saberlo y no logran entender las señales de los tiempos.
Entonces, podemos deducir claramente que entender las señales de los tiempos es más fácil que comprender el clima. A ver si está entendiéndome hasta ahí. ¿Por qué? Porque el clima es variable. No sé, es posible y es una buena posibilidad que tal vez el atardecer esté rojo y al otro día, de todas formas, hubo mal clima. Es posible. No es exacto el dicho, pero es imposible que si la Biblia dice algo, no ocurra. ¿Sí está entendiendo? No sé si usted recuerda, hace unos años teníamos un meteorólogo, pobrecito, le tocó pagar el precio por esa carrera. Se llamaba Max Enríquez. Y él, con la limitada tecnología de nuestro país, trataba de hacer pronósticos del clima. Y esos pronósticos del clima son muy variables y yo sé, en Estados Unidos son bastante acertados, pero las formas de medir en Estados Unidos son muy avanzadas. Y en Estados Unidos dice, va a llover a las 3:23 y a las 3:24 ya está lloviendo. Pero eso es ahora. Hace unos años no era así. Y entonces Max Enríquez trataba de pronosticar el tiempo y a veces no le atinaba nada. No le atinaba y usted salía con pantalón blanco y ese día llovía. No sé si le pasó eso alguna vez. ¿Okay? Y le echábamos la culpa a Max Enríquez y le recordábamos la mamá y un montón de cosas ahí horribles. Pero eso pasa con el clima, puede pasar con el clima. El clima nos puede hacer algo diferente a lo que el mismo clima dijo, pero no así la Biblia. ¿Está comprendiendo eso? Entonces, es más fácil conocer los tiempos, porque están predestinados en la Biblia, que adivinar el clima. Entonces el Señor Jesucristo les está diciendo esto. Dice, saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamará una señal milagrosa. Pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Y Jesús los dejó y se fue. Se va el Señor de ahí, no quiere estar más con ellos. Ahora, ¿por qué deberían saber las señales de los tiempos? Porque están profetizadas. Amén. O sea, están profetizadas. Entonces, ¿qué les está diciendo el Señor Jesús acá? Ustedes vienen a pedirme que yo haga un milagro para que crean en mí, pero si conocieran la Biblia y conocieran lo que la Biblia dice, sabrían que este es el tiempo que yo vendré y que aquí estoy efectivamente. Eso es lo que está diciendo. Amén. O sea, si los fariseos y los saduceos verdaderamente conocieran al Señor y no fueran adúlteros y perversos, habrían descubierto que el Señor estaba ahí y que era el tiempo de venir. ¿Por qué lo digo? Porque Mateo, Juan, Pedro, ellos lograron encontrarlo. Cuando usted mira a Natanael, la conversión de Natanael y la conversión de Pedro, dicen que ellos lo estaban buscando. ¿Por qué? Cuando Pedro va a buscar a Natanael, le dice, hemos hallado a aquel del que hablan las Escrituras. O sea, si lo hallaron es que lo estaban buscando. Y si lo encontraron es porque sabían en qué momento buscar. Los reyes de Oriente, los que llamamos reyes magos, lograron acercarse a Jesús solo con meteorología. Y estos fariseos y saduceos no se enteraron que Él estaba ahí. ¿Sí está comprendiendo eso? Ok. ¿Y por qué? Pues por la palabra, por la profecía, porque la Biblia es infalible. Entonces el Señor está molesto de que ellos quieran una señal, un truco de magia y no sean capaces de ver lo que aquí ha estado siempre y siempre estará. Amén. Aquí ha estado siempre y siempre estará. Pero ¿qué está pasando con nosotros, con esta generación? Que se enseña tan poco de los últimos tiempos, que estamos levantando hijos y jóvenes y adolescentes que no logran distinguir en qué momento Él vendrá. No sé si me entienden. Ahora, ¿sabe que la Biblia habló de un nuevo orden mundial basado en la igualdad? Eso dice la Biblia.
Un nuevo orden mundial basado en la igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Un nuevo gobierno basado en socialismo. Ya está en la Biblia. Entonces los cristianos de hace mucho tiempo, los cristianos que llevan leyendo la Biblia ya harto tiempo, ven lo que está ocurriendo y no se sorprenden. Dicen, sí, ahí lo dice. Pero nuestros muchachos están inclusive hasta siendo engañados por esto. Mucho silencio ahí. Mire cómo dice la versión del mensaje. Dice, una generación malvada y desenfrenada siempre está esperando señales y prodigios. Malvada y desenfrenada. La otra versión dice adúltera. Adúltero es con más de un amor en el corazón. Eso es adúltero. Más de un amor en el corazón. Literalmente es más de una relación sexual. Pero espiritualmente es más de un amor en el corazón. No sé si me están pudiendo entender hasta ahí. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que viendo lo que está ocurriendo, deberíamos reconocer que ya está escrito y eso sería suficiente. Amén. O sea, cuando vemos lo que está pasando, diríamos, sí, la Biblia lo dijo y no necesito más señal. Pero como esta gente no conocía lo que estaba escrito porque no amaban al Señor, por eso el Señor les dice adúlteros y perversos, están pidiendo entonces señales. Entonces, ¿qué pasa? Llegará el momento, y ya lo vamos a ver, llegará el momento en que habrá señales en este mundo y todas serán engañosas. Y la única señal correcta que a usted y a mí nos quedará es esta. Vamos a verlo por la palabra. O sea, llegará el momento en que veremos señales, prodigios, milagros, grandes cosas, aterradoras cosas para engañar a los escogidos, y usted y yo no seremos engañados porque teníamos esto. Vamos a verlo entonces, vaya conmigo por favor ahí a Mateo 24, verso 1, lo vamos a leer. Mateo 24, verso 1, su Reina Valera o su Dios habla hoy, tal vez dice señales del fin, o la nueva traducción dice señales del fin, en el verso 3. Pero vamos a leer desde el verso 1, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ok. Jesús había ido muchas veces al templo, por lo menos había ido una vez cada año. Durante 33 años, bueno, tal vez el primer año no sé, pero fue muchas veces, más de 25 veces había ido al templo. ¿Por qué? Era costumbre de un judío ir por lo menos una vez al templo al año. Y entonces tal vez fue más veces. Y él conoce el templo. Está en el templo cuando está hablando con los discípulos. Está saliendo del templo y los discípulos se le acercan y le dicen, ¿has visto estos edificios, Señor? Ahora, ¿por qué alguien mostraría un edificio? ¿Por qué alguien llamaría la atención hacia un edificio, a una construcción, hacia algo de arquitectura? ¿O porque está muy feo? ¿O porque es muy bello? Y creo que es la segunda. Si usted mira un poquitico de historia, las grandes construcciones de Herodes el Grande, era llamado Herodes el Grande porque él mostraba con sus construcciones que era grande. Y entonces hizo un gran puerto, el mayor puerto de esa zona, lo hizo allá cerca a los filisteos. Hizo la torre de Masada, la fortaleza de Masada, era inexpugnable. Hizo grandes construcciones, agrandó el terreno del templo, hizo grandes cosas. Entonces, bueno, están viendo el templo y Jesús en el templo o por la zona del templo les dice, no quedará piedra sobre piedra de esto que están viendo. O sea, los discípulos están sorprendidos. Señor, tremendo lugar que tenemos, ¿no? Y Jesús les dice, no quedará piedra sobre piedra. Entonces es obvio pensar que los discípulos se quedan pensando en esto. ¿Por qué habrá dicho eso? ¿Qué sabe que nosotros no? ¿Okay? Entonces ahora sí vamos al verso 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, ahora se va al monte de los olivos y vamos con la imagen. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte a él diciéndole, dinos, ¿cuándo serán estas cosas?
¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Note esto, le preguntan más o menos desde esta vista. Antes estaban allá metidos dentro del templo, allá adentro estaban, allá, caminando por esas calles y tal vez por la explanada exterior y tal vez por los atrios exteriores. Ahí les dijo que eso quedaría derribado. Y ahora, desde este punto, los discípulos se acercan a preguntarle por qué dijo lo que dijo. Y mira lo que le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Que el templo sería derribado. ¿Ok? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora la pregunta me deja más preguntas. ¿Por qué? Los discípulos todavía no entendían que Él se iba a ir y volver. Todavía no entendían eso. Recuerde que más adelante Él les dice que se irá, pero que no los dejará huérfanos, y ellos se ponen tristes porque se va a ir. Entonces, ¿por qué ahora le dicen que cuándo va a volver? Sí, parece ser que la traducción no está correcta y lo que ellos están diciendo es cuando Él se entronará o tomará control de todo. Más o menos eso es lo que le pueden estar preguntando, ¿sí? ¿Y cuándo será el fin del siglo? O sea, el fin de los tiempos. Porque la medida de siglo es una medida de tiempo. Dígame amén si está ahí conmigo, ¿ok? Entonces, note que ellos le hacen una pregunta similar a la pregunta de los fariseos, pero desde otro enfoque. Los fariseos le dicen: muéstranos algo y te creemos. Eso le están diciendo los fariseos. Haz un truquito ahí y te creemos que tú eres Dios o que tú eres el Mesías. Pero ellos le dicen: como ya te creemos, dinos qué señal esperamos. ¿Sí está entendiendo eso? O sea, los fariseos piden señal para creer. Y como los discípulos ya le creen, piden reconocer cuál será la señal. Note la posición. Sí, es diferente la posición de un creyente a la de un no creyente, aunque la pregunta sea similar. Amén. Los fariseos piden señal para creer, pero los discípulos, como ya creen, piden que les ayude a reconocer cuál será la señal. Por eso dice: ¿y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué podemos darnos cuenta de tu venida y del final de todo? Entonces el Señor, pues muy amable ahora, hablando con creyentes, responde la inquietud. Él no le contesta a incrédulos, pero responde a creyentes. ¿Está de acuerdo con eso? Ok. Entonces dice el verso 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Note que la primera señal que dice es que habrá engaño. Esa es la primera señal, habrá engaño. ¿Y qué es engaño? Nadie hace un billete de 70,000 falso. ¿Sabe por qué nadie hace un billete de 70,000 falso? Porque no existe un billete de 70,000 real. O sea, el engaño será cosas parecidas a lo real. Y mire, estaba viendo, hay un concierto, se me escapa el nombre de la mujer, de un concierto que se presentó ayer. Y ella es bruja, las personas saben que practica ocultismo. Y durante un concierto ocurrió algo muy parecido a lo que ocurre en nuestras campañas del Espíritu Santo. Y fue sorprendente. Y salió en El Tiempo, o sea, periódicos serios están tratando de mostrar eso. Entonces dice: habrá engaño, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Habrá muchos hablando de Jesús, note eso. Habrá gente diciendo que sabe de Jesús, habrá gente hablando de Jesús. Y no se imagina que en Netflix hay 2 miniseries hablando de Jesús. Hay 2 miniseries hablando de Jesús, pero no quisieron pasar Son of Freedom. Y si usted mira las 2 miniseries hablando de Jesús, son opiniones y puntos de vista de gente que no cree en Jesús. Las 2 series que hay en Netflix de Jesús son opiniones y puntos de vista de personas que no creen en Jesús. Una se llama El Elegido y habla de que Jesús resucitó en un niño de 9 años. Jesús reencarnó en un niño de 9 años y entonces se mete en tremendos problemas. Primero, gran error, no hay reencarnación. Amén. Y él ya fue niño, ¿para qué vendría otra vez de niño? Pero personas dicen: ay, tan bonita la serie, ay, tan chévere, el divino niño.
y son engañados. ¿Está comprendiendo lo que le digo? Entonces después dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y resulta que en el 70 después de Cristo se levanta un celote llamado Jesús. En el 70 después de Cristo se levanta un celote llamado Jesús o Yeshua. Era un nombre popular, no, nadie más, o sea, no piense que solamente Jesús se llamaba Jesús. No, desde Josué es la raíz de Jesús o de Yeshua. Entonces había mucha gente llamándose Jesús. En el 70 después de Cristo se levanta un celote llamado Jesús que organiza una armada, organiza un ejército y saca a los romanos de Jerusalén. Libera Jerusalén de los romanos. Y es cuando el emperador manda al general Tito y vemos la siguiente imagen, que fue lo que Jesús vio en profecía, que es la 2. Esta imagen está más o menos vista desde el mismo lugar de la ilustración, y Jesús vio por palabra de ciencia y por palabra de sabiduría, vio esto que ocurriría en el 70. No sé si me está entendiendo, ¿ok? Entonces, se levantó uno diciendo que era Jesús y que era el Mesías. Los sacerdotes le creyeron y lo apoyaron, y por eso hasta el templo fue derribado y se cumplió lo que dijo Jesús: no quedaría piedra sobre piedra. Amén. ¿Ok? Eso así ocurrió, ¿listo? Entonces, sigamos. Verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, guerras y rumores de guerras, ¿lo estamos viendo? Claro que sí. Pero algunos dirán, bueno, siempre lo hemos visto. Claro que no. Claro que no. No piense que siempre hemos visto guerras y rumores de guerras al tiempo, las dos cosas. No. Siempre hemos tenido o guerras o rumores de guerras, pero nunca hemos tenido, y no es muy normal tener guerras y rumores de guerra a la vez. Y ahorita tenemos una guerra en Ucrania y un rumor de guerra en China contra Taiwán, y entre Corea del Norte y Corea del Sur, y un rumor de guerra en los países asociados de África del Norte. Sí, y esta mañana, ayer escuché un rumor de guerra o un rumor de sociedades en Colombia, porque encontraron un carro con armamento supuestamente para milicias en Colombia, y que están armando gente que no es de los que deberían tener las armas. Entonces eso es lo que está hablando acá: guerras y rumores de guerras, pero no os turbéis, o sea, no se preocupe. Amén. Porque esto es necesario. Amén. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y eso lo estamos viendo: pestes, hambres y terremotos. Estamos viendo las tres cosas juntas: pestes, hambres y terremotos. Algunos dirán, bueno, pero los terremotos siempre han ocurrido. Y bueno, no tengo el gráfico, igual usted me tiene que creer porque lo dice la Biblia. Pero el gráfico dice que durante los últimos 50 años el número exponencial de los terremotos se ha cuadruplicado, ha aumentado a 4 el número de terremotos. Y si usted quiere verificar, vaya al Agustín Codazzi o llame y pregunte cada cuánto tiembla en Bogotá, y le dirán que más o menos cada 45 minutos se registra leves temblores en Bogotá, que no son perceptibles, pero no paran, y cada vez son más constantes y de cuando en cuando más fuertes. ¿Okay? No sé si sintió el de ayer. Divertidísimo. Anoche volvió a temblar y yo estaba jugando, y yo con mi diadema y mi control mirando por la ventana cómo la gente corría. Yo, ay, mire cómo corren. Ay, pobrecitos. Asustadísimos. ¿Por qué? Porque no saben de esto. Porque aquí dice, no os turbéis. O sea, no se preocupe. Amén. Y todo esto será principio de dolores. O sea, aquí está el Señor haciendo una referencia al parto. Principio de. Es la primera contracción fuerte. La primera contracción. Las mujeres que han tenido bebés saben de qué les estoy hablando. Dice, y os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Y eso ya está empezando a ocurrir. Ya nos están empezando a aborrecer. Entonces, ¿nos aborrecerán por ser cristianos o nos aborrecerán por que agradamos a Jesús antes que los hombres? Eso va a volver a ocurrir.
Y después dice en el verso 10, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Ahora, ¿por qué se entregarían unos a otros? Porque ser cristiano va a ser un delito, o las prácticas cristianas serán delito. Y tal vez nos toque reunirnos, si no nos ha llevado el Señor, reunirnos a escondidas, o reunirnos de forma clandestina. Y entonces no faltará el sapo. Eso dice ahí, más o menos en mi versión, dice, entonces no faltará el sapo que los entregará a tribulación. Sí, eso es lo que está diciendo. Dice, yo los vi, allá están metidos, yo sé porque yo estaba ahí con ellos. Y además, ser sapo da principio de oportunidad. ¿No ha visto? Bueno, ¿no ha visto las noticias? Okay. Y muchos tropezarán. ¿Qué es tropezar? ¿Qué es tropezar? La Biblia dice, tropezar es ofenderse. Eso dice la Biblia. Muchos se ofenderán, se molestarán. Y aparece otra vez engaño. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y habrá muchos falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. O sea, otra vez engaño. Otra vez aparece engaño, y ahora es con falsos profetas. Al principio apareció engaño solamente, y ahora es engaño con personas predicando de Jesús, y ahora aquí aparece engaño con falsos profetas. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, ¿estamos viendo eso? Claro que sí. La maldad se multiplicó, está mayor que antes. Por esto el amor de muchos se enfriará. No dice que el amor desaparecerá, dice que se enfriará. O sea que habrá muchos perdiendo su primer amor. ¿Recuerda lo que hablamos hace algunos días? Entonces dice, por haberse multiplicado la maldad, muchos cristianos se empezarán a enfriar en su amor, o sea, perderán su primer amor. Recuerda la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice, arrepiéntete y mira de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras. O sea, para Dios esto es grave. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará o se volverán tibios. Mas el que perseverará hasta el fin será salvo. Ok, hasta el último momento. No sabemos cuál momento. No sé si el momento del rapto o el momento de su segunda venida, pero hasta el último momento. Y después dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y algunos dicen, ok, todavía no viene el Señor porque no hemos predicado a todo el mundo. Pero no olvide que cuando nos vayamos seguirán predicando los 144,000 judíos, que son como Pablo cada uno de ellos. O sea, si Pablo era imparable, 144,000 Pablos predicando. Y ellos van a lograr predicar a donde nosotros no se nos dio la gentileza de ir, porque se nos estaba enfriando el amor. Por tanto, y aquí vuelve a haber otra profecía, es una profecía de doble cumplimiento, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, y aquí vemos la segunda imagen, el segundo templo. ¿Qué pasó en ese momento? El general Tito toma un cerdo y lo sacrifica y lleva el sacrificio al lugar santísimo de ese templo, lo profana. Y aquí dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Sí me están comprendiendo? Ok. Ahora, como habla de un lugar santo y como eso va a tener que ocurrir otra vez, ahora sí pueden poner la otra. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que en los postreros días en ese lugar habrá otro templo judío. Porque el anticristo volverá otra vez en el mismo tiempo. Esa vez llegó con Tito, esta vez llegará con el hombre de maldad, la bestia, y llegará y se sentará en el lugar santísimo y dirá, yo soy Dios. Y la profecía se cumple 2 veces, a falta de una. ¿Está comprendiendo? Entonces dice, los que estén en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cinta y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido en el tiempo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea,
será peor que la primera y la segunda guerra mundial. Esto será peor. Gloria a Dios que nos va a sacar antes, ¿no? Y dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y aquí parece que estos escogidos que está hablando el Señor son los 144,000, no la iglesia. Entonces, si alguno dijere, o si os dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ahora, ya no es falsas personas hablando de Jesús, sino falsos cristos y falsos profetas. Amén. ¿Qué verso es? Ok, verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrá grandes señales y prodigios, de tal manera que engañaren, si fuese posible, a los escogidos. Ok. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y ahora está hablando entonces de su segunda venida, y será como un relámpago. Y algunos dirán, pero ¿dónde está el rapto? Pues no está. ¿Por qué no está acá? Porque era un secreto. No sé si me está entendiendo. Era un secreto para la iglesia. Y aquí todavía no hay iglesia. Aquí está hablando con judíos todavía, judíos que están creyendo en el eterno, en el Padre eterno. ¿Sí me está comprendiendo? Es un secreto, se lo va a revelar después a través de Pablo a la iglesia, pero es un secreto eso, ¿ok? Pero dice que como el relámpago. ¿Qué quiere decir esto? El relámpago logra verse en muchas partes al mismo tiempo. Eso tiene de característico un relámpago. Se ve en muchas partes al mismo tiempo. Y como recorre gran cantidad de espacio en muy poco tiempo, entonces muchas personas lo logran ver. Mas aquí está diciendo, no, que está allí, que está allí. No, dice, cuando Él venga estará en todas partes. O sea, todo ojo le verá, dice Apocalipsis. Sí, amén, ¿me está entendiendo hasta ahí? Ok. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Después dice el verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna ya no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y después da otra profecía aquí. De la higuera aprended la parábola. ¿Qué es la higuera? Israel. ¿Okay? Israel es la higuera. ¿Okay? De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, cuando vea a Israel dando fruto, sepa que esto está cerca. ¿Sabe que Israel en este momento está abasteciendo a Europa de frutas y legumbres? En este momento. Y que está próximo a abastecer a Europa de gas natural, lo cual tiene a Vladimir Putin muy bravo. Porque resulta que el gas era la única herramienta que tenía para amedrentar a Europa. Y ahora Israel le dice, no, yo se lo vendo más barato porque es más fácil llevarlo. Y eso quita el poder que tiene Vladimir Putin sobre Europa. Entonces por eso es que viene la guerra de Gog y Magog, que Gog y Magog es Rusia y su líder contra Israel. ¿Cuándo veamos eso? Cuando Israel pueda hacerlo, sea la higuera. Amén. Ya casi, o sea, si le preguntan, ay, ¿qué estará pasando en el mundo? Usted diga, yo sé. Amén, diga, yo sé, ya viene el Señor. Amén, nosotros sí sabemos. Amén. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca y a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, mire que Jesús dice, nadie sabe el día ni la hora, pero esté atento de esto. ¿Sí nota? Ahora, ¿por qué? A pesar de que dice que no se sabe el día ni la hora, ¿por qué sí les da señales? Para que no pase como con los fariseos que decían no saber cuándo vendría el Mesías. Amén. Vuelvo a leerlo. ¿En qué verso íbamos?
¿Sí ve que ustedes no están leyendo conmigo? Ok. Pero el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, durante el diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Si usted lee un poquitico la historia de Noé y los días de Noé, la mayor cantidad de matrimonios y casamientos que habían en los días de Noé eran de parejas del mismo sexo. Eso era lo que más ocurría en los días de Noé y pues está ocurriendo. ¿Por qué que se quieren casar? Para que se cumpla la profecía. Amén. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Y aquí dice, ok, ese es el rapto de nuestro. Y parece ser que este es el segundo rapto, no el nuestro. El nuestro ya tendría que haber ocurrido. Parece ser que este es el segundo rapto, el que ocurre durante la tribulación. ¿Sí me está comprendiendo? Es bien fácil. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora de que vuestro Señor vendrá. Pero sabéis esto, que si el Padre supiese a qué hora vendría el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensáis. Ok, ¿y sabe que sí es fácil saber a qué horas uno menos lo piensa? Sí es fácil saberlo. ¿Por qué? Es lo contrario a la hora que usted sí piensa. ¿Sí comprende eso? O sea, es lo contrario. Usted dice, no, estoy seguro que el Señor llega a las 7 de la mañana. Ok, entonces es al contrario. Note cómo habla de claro el Señor aquí. Y el que conoce al Señor, ok, ya me está diciendo cómo estar atento. O sea, el momento en que usted esté más distraído, ese puede ser. Amén. Después dice, ¿quién es pues siervo fiel y prudente? Mire cómo les da indicios a ellos. ¿A cuál puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado el siervo al cual su Señor, cuando venga, lo halle haciendo así. O sea, haciendo lo que nos mandó. ¿Qué nos mandó? Hay una sencilla, facilito. A amar a Jesús a través de amar a los hermanos. Eso es más o menos lo que nos mandó. A ganar almas, a ser fieles, a congregarnos, todo aquel. Bienaventurado aquel siervo, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, ok, si hay algún cristiano pensando que todavía falta tiempo, ese está fallando. ¿Sí me está comprendiendo? Mira lo fácil que es. Mi Señor tarda en venir. Verso, 49. No. Pero sí, 48 dice. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, o sea, maltratando a los hermanos. Miren lo fácil que está eso. Vendrá el Señor de aquel siervo el día en que éste no lo espera. O sea, si hay alguien que es sorprendido por la venida del Señor, es el que no lo espera. Ese tendría que estar sorprendido. O sea que el que lo espera no, a pesar de que no sabe el día ni la hora. Amén. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y hasta aquí paramos por hoy porque se nos terminó el tiempo. Pero no sé si usted hace el esfuerzo por escuchar o ver el programa del pastor John Romick y el pastor Pablo y el pastor John David acerca de los últimos tiempos. Es buenísimo. Le permite saber y entender, ok, sí, en la Biblia ya estaba. Yo sí conozco los tiempos. Yo no estoy asustado, yo no me atribulo, yo no estoy angustiado. ¿Qué pasará? Nada. Yo sí entiendo. Diga conmigo, yo sí sé. Tengo la palabra. Ahora, va a llegar el momento en que usted no podrá confiar en nada más sino en esto. Porque con inteligencia artificial podrán publicar a pastores diciendo cosas erradas. Con inteligencia artificial lo harán. Por eso Pablo dijo, si nosotros o un ángel del cielo dicen algo diferente, entonces ustedes tal vez, no sé, de pronto un día me clonan a mí, me hacen una inteligencia artificial. Ya lo están usando para robar.
a través de WhatsApp, con una inteligencia artificial, imitan la voz de un ser que usted ama y lo ponen a llorar y que usted mande plata a una cuenta. O sea, ya lo están haciendo. Entonces de pronto un día, como hay tanto material gráfico de los pastores y tanto video y tanta cosa, entonces de pronto un día hacen una imagen de un pastor que usted respete mucho y que usted ame mucho, diciendo, el rapto es mentira. El Señor no viene de forma literal, eso es algo figurado. Vivamos esta vida, vivamos y comamos, que mañana moriremos. Y usted va a decir, un momentico, primero que todo, eso no está en la Biblia. Y segundo, ese pastor que yo estoy viendo ahí todo el tiempo me enseñó lo contrario. No lo creáis. Póngase sobre sus pies, hemos terminado por hoy. Diga conmigo, yo sí sé. Amén. Pero ¿para qué sabe si no es para que cuente? Sí, cuando ve a esa gente allá asustada porque está temblando, usted le predica. Ahí mismo usted lo tranquiliza y le predica. Amén. Para eso son las señales, para que la gente entienda. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor mío, por tu palabra y por la luz que ella irradia, Señor, que alumbra nuestros corazones y nuestro entendimiento y nos libra de todo engaño. Gracias, Señor del cielo, porque soy entendido en los tiempos. No soy como los hipócritas o como los que piden señales. La señal más evidente ya me la diste y está en mis manos y es la palabra del Señor. Te creo, Señor, y te creeré aunque vea otra cosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si usted que está conectado ahí ha recibido algo, ha aprendido algo, ha creído en Jesús de alguna u otra forma, aquí adentro tiene un testimonio aquí adentro de que Dios lo está llamando y lo está buscando, quiero ayudarlo hoy a que crea. Y si hay alguna persona aquí reunida con nosotros que quiere creer en Jesús o decidirse por Jesús, lo quiero ayudar con eso hoy, antes de que sea demasiado tarde. La Biblia dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si usted que está ahí conectado ha creído en Jesús hoy, quiero ayudarlo a que sea salvo. Lo mismo si alguno está acá. Entonces diga esto conmigo en voz fuerte. Si hay alguien aquí, vamos a decirlo todos. Señor Jesús, creo en ti hoy y te creo a ti hoy. Creo lo que dijiste y creo que es verdad. Descanso en tus promesas y confío en tu obra. Creo en tu perdón y creo que soy limpio y salvo. Recibo en mi vida tu Santo Espíritu. Gracias, Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración por primera vez o alguien aquí presente hizo esa oración por primera vez, déjeme decirle que usted ahora es salvo. Usted ahora está en las manos de Dios y nada lo arrebatará de Él. Él cumplirá sus promesas en usted y usted tendrá bendiciones en abundancia. Mis amados hermanos, si usted creyó en Jesucristo, háganoslo saber, escriba a nuestros números de WhatsApp que aparecen en pantalla o a la red social por donde nos esté viendo. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Fuerzas extrañas tienen en la mira a sus hijos. Y es necesario detenerlas ya. Nuestro trabajo es volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los